¿Por qué San Lucas nos relata la ascensión de Jesús? De las muchas razones quisiera decirte algunas. Jesús asciende y desaparece de la vista de los apóstoles porque hasta ese día todo lo había hecho Él. Y ahora comenzaba el tiempo de los apóstoles, el tiempo de la iglesia. Él desaparece físicamente, pero su presencia espiritual se multiplica en todos aquellos que creen y que desde ese día son llamados a ser testigos de su salvación. Pero no como personas que cuentan algo, sino como aquellos que encarnan la vida del Maestro y la hacen su propia vida. Y esto es obra del Espíritu, fíjense que va a convertir a los apóstoles en sus testigos. Su ascensión rompe la estrechez de horizontes que ellos tenían para que dejen de pensar en restaurar a Israel y se pongan a soñar cómo salvar al mundo y llevar en un cortejo triunfal hacia la patria del cielo a todos los hombres donde está Jesús atrayéndonos. Jesús asciende también para ayudarnos y darnos confianza, y aunque desaparece físicamente, su presencia permanece en nuestro corazón todos los días.